Aquí. Bueno, pues buenos días otra vez a todos. Me da mucho gusto que la cuasi doctora, ¿verdad? Leonor García Miguel había aceptado dar esta sesión. Les voy a decir rápidamente cómo la conocí. Ella es historiadora, es una historiadora brillante, pero a mí lo que más me llamó la atención cuando la conocí es habernos conocido en un coloquio literario, ¿verdad?, de crónica de viajes, y que presentó una ponencia espléndida con una escritura realmente envidiable. ¿Sí? Entonces, su inclinación por la literatura, ya lo verán, es también no solo por la historia, sino por la literatura. Muchas gracias, Bruno. Bueno, yo amo este texto, le decía ahorita a Roberto que sí subyace toda una postura romántica, pero creo que es un texto hermoso. Ya nos dirás tú. Bueno, si quieren, hice eso porque no supe si iba a haber cañón, y entonces dije, bueno, de cualquier manera, como lo voy... bueno, yo quiero agradecer a Estela porque nos conocimos en esto. A mí me gusta la literatura de viaje, la cuestión de cómo se construyen los espacios del viaje, la experiencia. Y sí, digamos, encuentro muchos lazos con la Estela porque muchas veces digo, ay, ¿qué estoy haciendo en historia? No, porque no soy nada sabia, no soy recopiladora de datos. Y a mí lo que más me jala mucho es el placer de la lectura y de cómo se construyen los textos, y entonces a veces me siento algo extranjera. Pero tampoco soy acá, estoy entre dos tierras, y entonces, bueno, me gustó mucho que me invitara porque tengo una clase de historia del siglo XX, y lo que utilizo para ver los procesos son autobiografías, extractos de autobiografías. Hablo muy poco al principio, ¿no? Bueno, cómo lo vamos a leer, qué es lo que vamos a buscar, cómo no estamos buscando el dato de cómo fue la Segunda Guerra Mundial, sino, ¿no? Y entonces de ahí me interesan mucho las autobiografías, y el trabajo final tiene que tomar una autobiografía y hacer una especie de ensayo, ¿no? Que siempre me resulta interesante en la idea de que busquen más ellos solos ante el texto, que los historiadores nos da mucho nudo, ¿no? Vamos a agarrarnos a citas y fechas, ¿no? Y entonces que se suelten ante un texto y digan qué les hace sentir. Entonces esta invitación, bueno, me hace sentir muy honrada de estar con ustedes, y además me despertó muchas cosas, ¿no? Entonces cuando iba leyendo yo el texto, como que surgían muchas ideas, y me pareció que en realidad, digamos, quería yo ver, bueno, cómo estaba, cuáles los temas que yo creí que se estaban presentando y de qué manera estaban relacionados. Como no soy experta en hacer mapas mentales en línea, siempre hago las cosas así a mano, pero como no tengo muchas ideas de líneas que van de un lado para otro, que quizá lo podríamos discutir porque incluso hay cosas que aparecen que se contraponen, pero quisiera seguir esta estructura. Es decir, partimos del centro, que es obviamente Gusdorf, el texto, y empezamos, digamos, son 5 líneas principales. La primera empieza con género establecido, ¿no? Esa es la línea número 1, después vamos a límites y condiciones, después a tiempo, después a texto, y las conclusiones las dejé abiertas porque eso es, digamos, más bien la tarea que se da posteriormente. Antes, pues, de empezar, digamos, como me presento como soy, ¿no? Y cuáles son mis intenciones y mis preocupaciones. Creo que también cuando uno lee un texto dice, bueno, ¿de dónde viene? Es decir, ¿él de qué parte? Y esta cuestión, por ejemplo, de todas las personas que han pasado procesos particularmente difíciles o dolorosos que requieren un reto, marcan no solo la vida, sino la escritura y la actividad. Y el hecho de saber, digamos, que Gusdorf estuvo 5 años preso, en prisiones nazis, y después que ahí siguió trabajando, que hizo, ¿no?, una universidad para los que estaban allá adentro, y que de ahí salen, digamos, muchos de sus pensamientos. Creo que es algo que no hay que olvidar, es decir, cómo su propia experiencia le sirve como lente para analizar otras experiencias escritas, ¿no? Y finalmente eso es interesante. También la cuestión de que yo creo que se nota en este mapa mental es la multidireccionalidad, ¿no? Es decir,
hacia tantos lugares que apuntan, ¿no? Es decir, hacia la historia, hacia la psicología, hacia la estética, la filosofía, la antropología, y entonces en ese sentido, si bien tiene la marca de su tiempo, es decir, tiene expresiones que, digamos, ahora nos parecen, ¿no?, inadecuadas, políticamente incorrectas, finalmente uno se da cuenta que es como una visión y casi un abrazo humanista, ¿no? Es decir, profundamente humano. Y las personas que tienen experiencias fuertes tienen esa marca, ¿no? Es decir, en general hay académicos que han tenido, ¿no?, una torre de cristal y escriben maravilloso y tienen una racionalidad, ¿no?, exquisita, perfecta, incisiva, pero hay otros que uno distingue porque son profundamente humanos, ¿no? Y yo creo que este es el caso. Bueno, entonces, si quieren, comenzamos para ver el primer punto, ¿no?, que sería lo que es como el engranaje y el punto de partida del texto, esta cuestión del género establecido, ¿no? Es decir, que Gurdjieff lo que está planteando es, estoy viendo algo que ya existe, ¿no? Y no solo ya existe, sino tiene reglas propias, es decir, un texto que el autor lo conoce, es decir, cuando dice voy a escribir una autobiografía, sabe que hay autobiografía, sabe cuáles las reglas tiene que seguir, incluso si decide romperlas, ¿no? Pero las conoce, ¿no? Y entonces este texto se trata de ver para atrás y ver lo que existe, es como poner sobre una mesa lo que existe, observarlo y establecer cuáles son sus límites, sus condiciones. En ese sentido parte del existe, ¿no? Parte de una noción de algo que está en existencia. Y en ese sentido hay una profunda relación, y eso lo notamos a lo largo del texto, de que marca existe, bueno, obras, y en particular él dice obras maestras, ¿no? Porque yo creo que aquí sí hay, y llegaremos hasta el final, sobre todo en la cuestión del texto, una cuestión de decir los niveles de los textos y también los niveles de las lecturas que se pueden dar de estos textos, ¿no? Y entonces es interesante porque está haciendo como categorías, ¿no? Después la relación entre ambas se me hace que es un poco más problemática. Entonces están las obras maestras y es interesante también cómo estas obras maestras están, me parece, más brevemente delineadas que después cuestiones que más se refiere a la imagen, como el espejo y Rembrandt, ¿no? Es decir, es interesante cómo, aunque dice, bueno, es aquí realmente no funciona, pero yo vuelvo a ver, ¿no? Entonces, bueno, que no funciona, ¿no? Pero hay una cuestión en ese sentido, por eso es esta cuestión humana y esta visión tan abierta de ver cómo este proceso de la conciencia y del conocimiento de sí mismo no solo se lleva en el texto, sino se lleva en la vida, se lleva en el arte, ¿no? En ese sentido, el objetivo es, y es interesante que diga, no es tarde, ¿no?, para preguntarse cosas, es decir, no porque ya exista, digamos, lleve siglos esto haciéndose, no es tarde para preguntarse. Y entonces nos damos cuenta de esta postura de cuál es el objetivo del texto, ¿no? Es decir, es fijar un conocimiento, es voltear a ver algo que existe y fijarlo, establecerlo, delimitarlo, decir, bueno, cuáles son sus características. En este sentido, esta tarea, este objetivo que parte del género establecido, se relaciona con, bueno, cuál es el sentido de estos textos, que nos lleva al punto número 2, ¿no? Es decir, bueno, lo que tiene que decir es, bueno, pero cuáles son los límites, las condiciones, o, digamos, las fronteras, ¿no? Es decir, lo que él está haciendo finalmente, a ver, este corpus de textos, es establecer, bueno, cuál es la frontera que delimita y divide lo que está dentro, lo que está afuera, lo que yo creo que es y lo que no es. Y en ese sentido, una de las cosas principales es la cuestión de que no es un producto natural, no es un producto universal, ¿no? Y en esto es una visión, pues, histórica, ¿no? La idea de que no, como él dice, y eso se relaciona con la tercera parte de tiempo y espacio, no siempre, no en todas partes, ¿no? Que un texto requiere cierto, él dice en un momento, pero dice como un paisaje cultural, no un cierto momento histórico, para que el hombre y la sociedad sean capaces de realizarlo. Y esto lo dice siempre porque tiene también un sentido didáctico y de prevención como a su lector, que se ve que son, ¿no?, los hombres y mujeres, nos incluimos, occidentales, ¿no? Esta idea de, y entonces habla de cuestiones muy personales, esta idea de que
no porque tú sientas naturalmente contar tu historia, o no porque creas que es natural que alguien lo haga, creas que es una pulsión humana y natural, sino lo que es producto de un tiempo en el cual tú estás inscrito. Y eso como historiador, si después siempre nos ponen en el nivel más bajo, pero eso lo hablaremos más adelante, como historiador, digamos, resume esta idea. Y entonces es algo también, ¿no?, que, por ejemplo, discuto en las clases, es decir, esta cuestión de también cuando escribe, no se está hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero escribe cuando terminó la Guerra Fría, no es lo mismo, es decir, el tiempo determina. Y en ese sentido también habla de que el texto tiene ciertas condiciones. Ahora, esta noción de límites sin condiciones está entonces dividida en dos, ¿no?, en este verde que está ahí. El texto y el tiempo-espacio. En realidad el espacio lo quería yo poner letra más chica, no supe lograrlo, pero le da más, preponderancia a la cuestión del tiempo y después al texto. Entonces, en el 3 y el 4 vamos a ver primero justamente lo que él habla del tiempo y después del texto, que es realmente la parte más rica, ¿no? Ahora, cuando él habla, por ejemplo, sin embargo, esto no lo mencioné, cuando él habla de tiempo y espacio, que dice no siempre, no en todas partes, habla de una cuestión que clasifica como tardía, ¿no? Y por el otro lado, de la cultura occidental. Y ahí tenemos esta cuestión de que no solo, porque se puede decir que es la cultura occidental, pero el hecho de que diga que otros pueblos, y menciona como a Gandhi o otros africanos, lo que dice es que son sometidos, ¿no?, a parte de la colonización. Y ahí como que uno empieza, ¿no? Porque no hay una idea como de la apropiación, no hay idea, digamos, de un sujeto, aunque sea un sujeto colonial o una minoría, tener la capacidad de apropiarse y hacer un texto, ¿no? Y entonces en el hecho de cuando lo están haciendo parece que son parte de un proceso colonial, ¿no?, y en el cual están siendo sometidos y parecen seguir siendo objetos, ¿no? Y entonces ahí hay una cuestión que se pudiera discutir. Entonces, vamos de la noción de tiempo ya al tema del tiempo. Él habla del tiempo como, digamos, el momento cultural en el cual se puede generar este texto, ¿no? El momento en que efectivamente una sociedad es capaz de crear una autobiografía. Y en ese sentido, él habla de presupuestos metafísicos, es decir, qué es lo que tiene que haber sucedido. Y en realidad va a utilizar entonces 3 veces el concepto revolución. Una revolución cultural, que es la que va en la línea hacia la historia, una revolución copernicana, que va, digamos, permite cambiar el concepto del hombre, y después sería, ¿no?, la que está acá abajo, que es la revolución espiritual, que permite crear la autobiografía. Entonces, el presupuesto metafísico en relación a la historia. Entonces dice que hay una revolución cultural porque parte de la idea que antes en las sociedades primitivas, ¿no?, teníamos esta cuestión del eterno retorno, la eternidad trascendente, o todos esos conceptos que borraban y quitaban el concepto de acontecimiento, de cambio, de transformación, y no solo para la visión del pasado, sino para la incertidumbre del futuro. Es decir, no solo cuando surge la idea de historia cambia la idea que se tiene del pasado, sino también surge de manera muy notable la noción de un futuro como algo que no se sabe que va a suceder, ¿no? Y bueno, con la aceleración de la historia eso nos resulta muy claro en la actualidad. Ahora, él habla, y esto es interesante, de que son pueblos que tienen que haber entrado al reino peligroso de la historia. ¿Y por qué es tan peligroso? ¿No? Es justamente por la incertidumbre, por no saber qué va a suceder, ¿no? Y entonces no hay una narración trascendente, ¿no?, una narrativa que le dé sentido a todo, sino que las cosas se vuelven, ¿no?, más difíciles de capturar y se escapan entre los dedos, ¿no? En ese sentido tiene que haber pasado esto, es decir, la sociedad o la cultura occidental tiene que percibir que el pasado, o sea, que existe un pasado, ¿no?, del cual es responsable y que hay un futuro y que hay una narración que construye. Entonces, de alguna manera lo que dices, primero tiene que suceder, digamos, a la cultura para que después el individuo haga lo mismo. Y en ese sentido está hablando de la historia
como suceso para la historia, también como narración, ¿no? Y entonces la historia, que es una narración de lo que sucede, de todo un grupo humano, puede traslaparse y permitir después que un individuo acometa esa misma tarea, pero consigo mismo. Y entonces tenemos esto de la revolución copernicana, que permite un nuevo tipo de hombre. Lo chistoso aquí es que la revolución copernicana significó que el hombre y la Tierra dejaran de ser el centro de la Tierra y descubrieran que es un planeta que da vuelta alrededor del Sol. Y sin embargo aquí la revolución copernicana significa que el hombre es el centro, ¿no? Entonces es interesante haber utilizado eso, porque bueno, se trata de una revolución, pero la copernicana significó algo diferente, ¿no? Y en este sentido, esta otra revolución de la que habla, que son 3, es, como ustedes vieron, ¿no?, la cuestión de que el hombre es responsable, ¿no?, de sus propios actos. Entonces tenemos, digamos, la narración de un colectivo que concibe diferentemente su pasado y por lo tanto construye un futuro, y por lo tanto tenemos un distinto concepto de hombre como individuo, ¿no? Y entonces va en este movimiento entre, digamos, la comunidad y la persona. Entonces tenemos esas 2 primeras revoluciones y pasamos a la tercera revolución, que es la que le interesa. Tienen que haber sucedido las 2 primeras para que se diera lo que él llama la revolución espiritual y que va a permitir que surja la autobiografía. En este sentido, lo que dice es que el artista se vuelve modelo, ¿no? Es decir, cuando el artista que pinta él mismo se está representando. Y en ese sentido, el sujeto observador, ¿no?, es a la vez objeto observado, ¿no? Y entonces es esta cuestión de movimiento. Pero solo un hombre que se ha podido ver a sí mismo separado y cortado de los lazos, digamos, tradicionales, puede verse a sí mismo. Y en ese sentido también habla de, o sea, como autor, como artista, y aquí vemos todas estas líneas que está creando, ¿no?, como autor, como artista, y también mete a los historiadores, es decir, cuando es historiador de sí mismo y se estudia a sí mismo como objeto, ¿no? Y finalmente esto tiene mucha relación con la historia, ¿no?, porque, digo, me imagino, no me dedico a eso, pero si observas un átomo de algo, no tiene relación con el átomo, ¿no? Hay una distancia, puedes verlo, y cuando se trata de la historia, finalmente eres un ser humano y finalmente, ¿no?, si hay cosas que te jalan y la distancia es más difícil de establecer. Algunos la quieren, pero en realidad está ahí. Y sucede aquí lo mismo con la cuestión de la autobiografía. Es un sujeto que observa y a la vez es un objeto que es observado por sí mismo. Y esto, él habla que es una involución natural, ¿no? Es algo que va contra eso que nos prevenía al principio, ¿no? Esta cuestión de, bueno, esto no es natural, ¿no? Es decir, lo natural es lo que está afuera. Y acá hay muchas cuestiones de lo natural y lo no natural que uno muy bien se pregunta de dónde vienen, ¿no? Pero la idea es, primero uno ve hacia afuera, ¿no?, y después empieza a observarse. Y en realidad esto es algo extraño. Y entonces aquí viene la figura tan interesante del espejo, ¿no? El espejo entra primero como una cuestión, digamos, que relaciona con esta involución natural de que el hombre primitivo solo observa el exterior. Y entonces esta cuestión de cambiar a sí mismo se refiere a ver en un espejo. Y el espejo funciona y no funciona. De repente la definición del espejo tiene varias vistas, como que, ¿no?, tiene cuestiones que no necesariamente fluye, sino porque el espejo tiene tantas evocaciones, ¿no? Porque entonces uno dice, bueno, es sí mismo, no es sí mismo, es un objeto que está afuera y en el cual uno se observa, ¿no? ¿Qué tanto? Y además esta relación de, primero en el texto se está yendo con el espejo y después nos dice, por cierto, pero todavía no existía, ¿no? Y entonces eso es como una trampa, porque ya nos estamos diciendo, claro, la fotografía, el espejo se mezclan, ¿no? Y dice, no, bueno, no existían, pero era, ¿no? Y entonces, pero es muy interesante porque habla también de esta cuestión que está un poco mencionada en este texto y que podría ser interesante hablar de eso, porque es su propia noción de objetividad, ¿no? Que de alguna manera sí cree que existe, ¿no? Porque la menciona como, parece que es algo a lo cual tenemos fijación los historiadores, ¿no? Y digamos, y con la cuestión del espejo,
uno se pregunta, ¿no? Es esta cuestión de no existe porque puede existir, de qué manera se establece, ¿no? Y de qué manera no es otra cosa. Pero acá eso no se estudia, pero es interesante esta cuestión de fijarse en imágenes, ¿no? Más que en pedazos, digamos, extractos del texto. Y entonces pasa, y en el espejo ya menciona Rembrandt, ¿no? La primera mención que viene posteriormente, ¿no? Y entonces este pintor que pinta tantos retratos y que se dibuja a sí mismo, ¿no? Y entonces es algo que es interesante porque parece más aprensible, ¿no? Es decir, esta sensación que no habrí visto los retratos, ¿no? Del Rembrandt más viejo, ¿no? De toda la evolución, y la impresión entonces a través del texto es más cercana, uno lo siente y se acuerda, digamos, el pintor viéndose a sí mismo, que no sucede tan fácil si pusieras datos quizá, ¿no? de un texto para darnos la sensación total de la impresión de alguien que se observa a sí mismo, más que una descripción un poco externa del proceso que está siguiendo. Y entonces vienen, digamos, las etapas que establece. Y entonces, las etapas están relacionadas, bueno, la primera, con San Agustín, ¿no? Y entonces relaciona la cuestión como de la confesión, ¿no? O sea, la idea, y esto también se relaciona porque hay una visión aquí, esta de la conciencia de sí, y si bien obviamente se va a ir deshaciendo del pecado, pero es una noción como de conocerse y medio de confesarse, es un proceso que parece que también es moral, es decir, que es bueno realizarlo, no solo es escribir, es bueno para el ser que lo está realizando, ¿no? Es un proceso deseable. Y entonces tenemos a San Agustín, que la idea es que para fin de la Edad Media hay la idea de la responsabilidad, ¿no? El hombre es responsable y se refiere a ese mismo hombre que vimos allá arriba en la revolución copernicana, es un hombre que es responsable. Pero acá tiene una responsabilidad porque tiene que rendir cuentas, digamos, a Dios, ¿no? Es decir, hay alguien que finalmente será como el lector de ese texto en el cual se toman las responsabilidades, pero hay una cuestión de buscar defectos, ¿no? De verse a sí mismo para estar limpio de alguna manera, y entonces hay una noción de limpieza, que después esa noción se quita, pero queda de otra manera, según Gusdorf, por esta cuestión de la toma de conciencia. Y la toma de conciencia tiene mucha relación, ¿no? Con esa especie de confesión, ¿no? Pero aquí lo que es interesante, nos aparece el espejo que tanto me gusta, y dice que en este momento el espejo es deformante, ¿no? Porque al estar buscando defectos, ¿no? O pecados, deforma. Pero lo que es interesante es que parecería que para el siguiente periodo yo hubiera puesto, digamos, unas flechitas que bajaban del fin de la Edad Media para abajo, pero eso no lo logré, pero va de arriba hacia abajo, y en ese sentido, digamos, es del primer nivel al segundo y al tercero, es como un proceso de, yo siento, de perfeccionamiento, ¿no? Porque dice que para la siguiente etapa, es decir, tenemos el Renacimiento, el hombre como el centro, la cuestión de la reforma, esta, digamos, transformación del cristiano, ¿no? Es decir, es un cristiano que ahora tiene la capacidad de tomar conciencia ante sí mismo, que tiene una relación directa con Dios, que quitamos intermediarios, y entonces en ese momento, y aquí hay otra cuestión, ¿no? De que este espejo, ¿no? En este momento, gracias al individualismo que traen estos dos procesos históricos, se puede ver como se es, pero lo pone así, ¿no? Y entonces parecería que, bueno, gracias, ya nos libramos, ¿no? De bueno, del fin de la Edad Media, y ahora se puede ver como es. Y entonces parecería que el espejo ya no es un espejo bombeado con deformidades, sino es una cuestión que nos refleja tal cual. Y entonces eso, claro, actualmente, ¿no? Nos parecería posible, es decir, hay distintos espejos, cada época histórica te permite ver distintas imágenes, e incluso en tu propia vida, ¿no? Es decir, la Leonor que yo veo ahora no es la misma, ¿no? Que veía hace 20 años o la que voy a ver, espero, dentro de 20 años. Y entonces en este sentido hay una noción que se relaciona mucho y vemos con su manera de, digamos, de ver otras etapas históricas y de ver otras culturas, ¿no? Y, digamos, bueno, pues hay eurocentrismo, hay otras ciertas características, ¿no?
Y finalmente viene el romanticismo, ¿no? Que sería lo que él dice que es el nuevo elemento que trae la sinceridad. En este sentido, termina él con la cuestión de tiempo, es decir, lo que él ha dicho es, hay límites y condiciones. Una es básicamente tiempo y espacio. El espacio no me interesa tanto, habla de cultura occidental, tampoco se pone a trazar fronteras, pero eso es lo que analiza primero, el tiempo, y después la segunda parte, que sería el elemento 4, es el texto, ¿no? Ahora, yo creo que lo que hace es dividir al texto desde dos actividades o dos cuestiones distintas. Una es desde la escritura y otra es de la lectura, pero es muy interesante, me parece, que abre del autor con la intención en la que escribe y después del lector como lee ese texto o hace la crítica, pero no hay una noción de relación, es decir, no hay el autor cuando escribe para quién está pensando, es decir, la idea de público no existe, ¿no? Y entonces ahí parece que solo escribe para sí mismo, ¿no? Porque dice esto de la conciencia, bueno, a eso llegaremos, pero entonces uno dice, bueno, pero también dependiendo del público, qué dices de ti mismo, qué buscas decir. Pero entonces, vamos primero a lo que es escritura, y entonces acá, subimos arriba, disculpen, no se pierdan, vamos para arriba con autor. Ahora, él dice que el autor lo que hace, es decir, ya pensando en el texto, no como hombre histórico, no como un individuo, digamos, en su contexto, el autor lo que hace es lo disperso, ¿no? Lo vuelve coherente, crea una unidad, crea, digamos, una narración. Y aquí nos vuelve a salir Rembrandt, ¿no? Y entonces dice cuántos retratos hay, habla de las imágenes, ¿no? De cómo se representa a sí mismo, y sin embargo dice, bueno, pero aquí no es lo mismo, esto es más como un diario, entre cada entrada de cada día es una representación de sí mismo, pero no hay una narración completa que le dé coherencia, ¿no? Y entonces es esta cuestión, uno se pregunta, bueno, y entonces ¿a qué viene Rembrandt, no? Y qué interesante es, sin embargo, esta idea de los cambios en el tiempo. No sé si conocen claro, no son fotografías tomadas por ellas, pero es muy interesante, las fotografías de las hermanas Brown, ¿no? Son muy interesantes, es en 1975, son 4 hermanas si no me equivoco, una de ellas tiene, que en ese momento era su novio, la fotógrafo, y les toma una foto. Eso fue en 75, y a partir de ahí decidieron tomarse una cada año, y entonces están todas, ¿no? Y es interesantísimo el cambio de los rostros también, de las maneras de tocar, terminan en 2000 cuando creo que una de ellas muere, ¿no? Pero digamos que uno recorre 75 hasta 2000 y ve todos estos cambios que él señala en digamos el caso de los retratos de Rembrandt, pero no funciona cuando uno se está pensando en un guión, pero un guión es pararse en una de esas fotografías y ver y crear algo que sea coherente, pero es muy interesante el juego, yo siento, con las imágenes. Ahora sí, nos vamos entonces a la cuestión de la escritura y cuál es la intención. Aquí lo que él le interesa decir es qué está queriendo hacer digamos, el autor de su autobiografía, pero también qué está haciendo sin darse cuenta. Porque en un primer momento lo que nos dice y después se desdice es: las que más conocemos, las autobiografías que son más comunes, son aquellas de los grandes hombres, ¿no? Que lo que quieren es propaganda, ¿no? ¿No? Dejar la visión, ¿no? Ustedes se equivocaron, así es como soy, sí, yo hice esto, ustedes creyeron que me había equivocado, pero no, ustedes somos equivocados, fui un gran hombre, ¿no? Y entonces parece que decir que hay un tipo. Y después los otros, dice, son las que van más hacia el interior. Pero si avanzamos en el texto, estos al final dice, en realidad, son las dos cosas y a todos les pasa, es decir, no pueden dejar de hacerlo. Entonces, la primera, que sería el primer tipo, es la celebración, la propaganda, el autobombo, ¿no? Como dirían en algunas otras partes. Y entonces aquí es donde nos invitan nosotros, los humildes historiadores, bueno, y yo, en este caso, y dice, bueno, ese es el objetivo de los historiadores, ¿no? Porque más dice, esto es una cuestión un poco ingenua. Entonces, bueno, los historiadores no sé qué características tendríamos. Pero entonces, ¿no? Entonces aquí en un primer momento dice, sí, claro, ¿no? Los historiadores aquí les interesan esas cosas como de qué pasó y los testimonios que pasan, ¿no?
Pero en realidad hay otro nivel. Ahora, el primer nivel de escritura se relacionaría de alguna manera con el primer y segundo nivel de lectura, ¿no? Y ahorita, entonces, el primer nivel es una cuestión que es meramente exterior, ¿no? Es así como pinto hacia afuera. Ahora, el segundo punto, que es el que le parece más profundo, y en ese sentido vemos como todo va teniendo como un nivel, ¿no? No son elementos que están, digamos, funcionando en un mismo plano, sino hay niveles. Entonces, el primero es inferior, el segundo es superior. Y en el segundo lo que se trata es de hablar de la significación, ¿no? Es decir, dar significación a ese pasado y ese relato del pasado. Y en ese sentido, a diferencia del uno que es exterior, este es sumamente interior. Y acá es otra de las visiones, ¿no? Es esta cuestión de cómo hay todavía, si bien perdimos esta idea de, bueno, no confesarse y los pecados, eso era, digamos, una cuestión como que de defecto, pero aquí también hay una noción, digamos, moral y necesaria de que se tiene que realizar, que es bueno que se realice, es como una parte de, ahora lo digamos, superación personal, ¿no? Pero más o menos. Y en este sentido, el pasado es el objetivo, es el juego con el pasado. Entonces, en ese sentido, la autobiografía, según Dusdorf, es un medio de conocimiento. Es un medio de conocimiento porque, y aquí es lo que se relaciona con ese análisis, es un examen de conciencia, ¿no? Según eso. Aquí por eso a mí lo que me preocupa es que si no está el público depende ante quién, ¿no? Porque no está solo, hay una noción, no sé si del lector o, ¿no? Porque, pero bueno, hay un examen de conciencia que el individuo está realizando. Y esto, por lo tanto, es una toma de conciencia e implica necesariamente una reflexión. Y en ese sentido, lo que nos está diciendo es que la experiencia en sí misma, las experiencias son opacas, es decir, cuando estamos viviendo las experiencias no tienen mayor sentido, se acumulan, ¿no? Y entonces lo que permite la autobiografía es tomar esas experiencias y darles un significado, darles un sentido, unirlas, ¿no? Tomarlas. Y finalmente hay una reflexión de sí mismo. Y en ese sentido, como es un medio del autoconocimiento, también es una búsqueda, porque es una búsqueda de sí mismo, ¿no? Es decir, lo que está haciendo la persona que escribe una autobiografía es tratar de encontrarse. Es un medio a través del cual se busca a sí mismo. Y en ese sentido hay como una especie, ¿no? que él mismo dice de salvación. Ahora, sin embargo, y aquí es lo que se relaciona más con la cuestión, digamos, del historiador, lo que dice es que no es una recapitulación, ¿no? Es decir, ¿no? Que no se puede regresar y recapitular y bueno, a ver, voy a regresar y dice, si no, el pasado ya desapareció, el pasado no existe, lo que queda, digamos, son rastros y entonces más bien es una recuperación, es decir, y por eso es un acontecimiento en sí mismo, es decir, narrar acontecimientos pasados, pero esto es un acontecimiento, ¿no? Que les permite dar sentido. Y la cuestión de la unidad que le parece muy importante, ¿no? Es decir, el pasado tiene que tener una unidad, una coherencia, una significación. Entonces, hay una cuestión que es necesariamente interna. Y él lo que llama, que es interesante, que lo dice como que el pecado, ¿no? De esto es la racionalización, ¿no? Es decir, que finalmente lo que está haciendo el autor es dándole inteligibilidad a lo que sucedió antes, es decir, el pasado no tiene sentido, el pasado es una cuestión inconexa y entonces la racionalización permite al autor decir, claro, es que este fue un momento esencial, es decir, yo en ese momento no lo sabía, pero ahora viendo al pasado me doy cuenta que yo, en el momento en que entré a esa fiesta, ¿no? Todo cambió, en el momento en que yo me caí en tal lugar, todo iba a cambiar. Y entonces es algo que en sí, como experiencia, te caes y te raspas las rodillas y dices, sí, no tenía sentido, después se agarra y se reconstruye. Y entonces esto se relaciona con la cuestión de la lectura, ¿no? De la crítica como texto, ¿no? Y entonces es lo que se hace posteriormente. Y en ese sentido tenemos el primer nivel, ¿no? Ese que finalmente asignan los historiadores, que lo que están buscando es comprobar y verificar, que es la tarea así como que él considera menos importante, ¿no?
Es decir, y yo también, es decir, esta cuestión de ir, de verificar si pasó, ¿no? Entonces es una cuestión de utilizar simplemente el texto para ir con, por supuesto, el pasado, ¿no? Y decir, sí, claro, palomita, palomita, esto es mentira, palomita, palomita, ¿no? Y entonces lo que él dice es, lo que está buscando el historiador es la objetividad. Pero aquí es interesante el tema de la objetividad, ¿no? Porque parece que el historiador sí podría lograrla, ¿no? ¿no? Es decir, la autobiografía, claro que no, y no tiene por qué serlo, y es un texto, y es el conocimiento de sí mismo, y le sirve al propio autor, pero por otro lado parecería que el autor, o sea, por ejemplo, porque dice, no es como una biografía que hace el historiador, bueno, el historiador en realidad también está haciendo lo mismo, ¿no? Pero hay una noción como que el historiador podría lograr cierta objetividad y tiene que entresacar los datos de esto, cuando no dice, bueno, ¿por qué se le permite al que realice su autobiografía no imponerle eso? Y al historiador parecería que sí tendría que hacerlo, y sin embargo al mismo tiempo se considera algo que no es tan importante en un texto. Después viene la segunda parte, ¿no? El segundo nivel. Y entonces aquí dice el aficionado a la literatura, ¿no? Dice que son los que buscan la belleza y la armonía, ¿no? La cuestión como estética. Y entonces estos están en un nivel superior, es decir, finalmente se trata como el disfrute, el dejarse llevar, el envolverse con las palabras, el sentir, ¿no? Cerrar los ojos, bueno, no mientras se lee, pero cuando ya se vio que hacer, ¿no? Es esta sensación del texto es placer. Pero bueno, estas dos primeras, digamos, no son esenciales. Y lo que él dice es la postura que se tiene que tener verdaderamente ante el texto es la significación antropológica, ¿no? Es decir, lo que sí realmente vale la pena para él como lector es esto. Primero es buscar y saber que la autobiografía es el símbolo, ¿no? Y lo que él está hablando es de una conciencia que está en busca de la verdad, pero no esa verdad que en el primer nivel, allá lejos, no está buscando el historiador de realmente sí pasó, sino una verdad muy, muy distinta, ¿no? Una verdad que se refiere a la verdad de ese propio ser que Dios a sí mismo, ¿no? Es el conocimiento de sí y la conciencia de sí al mismo tiempo, ¿no? Conocerse y tener conciencia. Y en ese sentido, la lectura lo que pretende es buscar esa verdad que ese autor quiso construir. Y en ese sentido, esta significación antropológica implica realmente jugar con los tiempos, ¿no? Es el pasado y el presente, porque, digamos, es evocar el pasado para el presente, y por lo tanto también es como una construcción del futuro. Entonces, de alguna manera hay muchos niveles de voz, es decir, tenemos un autor que en su presente mira su pasado, pero lo hace para este presente darle significado a todo eso que está antes. Y por otro lado tenemos al lector que es desde su presente mira, digamos, lo que ya es su pasado y ve a otro pasado. Y en este sentido, lo que es bueno acá es la capacidad lúdica de viajar, ¿no? Porque es esta cuestión de poder jugar con esos tiempos, teniendo noción de cómo se traslapan, cómo se tocan, cómo se separan, ¿no? Y además lo que él repite es buscando la verdad de este ser íntimo en construcción, ¿no? Es decir, no voy a buscar qué realmente sucedió, sino cómo le está dando sentido. Y por lo tanto, habla de que el lector en este tercer nivel tiene que, digamos, reconocer que la autobiografía es una edificación, y una edificación que hizo el autor, de cómo cree, digamos, cómo cree que fue y también cómo quiere haber sido, ¿no? O sea, cómo quiere ser percibido, ¿no? Y entonces, si el lector reconoce esto, se está dando cuenta de alguna manera, y esto puede tener relación con ese Rembrandt, ¿no? Que dice, bueno, esto es como yo quiero mostrarme. Y finalmente está la cuestión de que la autobiografía también es un acontecimiento en sí mismo, es decir, es en un momento dado, en una cierta etapa del individuo y de la sociedad, se voltea para ver a ese pasado, y eso implica un cambio también en ese presente y por lo tanto una modificación del futuro, porque cuando uno crea una narración y decide, bueno, esto es lo que me marcó, esta es la manera en que soy,
entonces eso define y modifica el presente, que simplemente lo estabas utilizando para el trampolín, pero cuando regresas ya es otra cosa, y entonces el futuro también se vuelve algo diferente, es decir, la autobiografía que ve al pasado, de alguna manera modifica la visión que se tiene del futuro, es decir, es como esa gráfica que uno hace, bueno, ¿qué pasó esto? ¿No? Y sé más o menos hacia dónde apunta, o hacia abajo, ¿no? Pero implica también intrínsecamente un análisis del presente y una visión de futuro. Y digamos, con eso terminaría lo que es la cuestión del tiempo y del texto, y sus conclusiones, digamos, yo creo que se refieren más que no a lo que podría ser un texto de su época, a algo que me parece que se puede hablar, ¿no? No sé qué parte se interesa, la cuestión, la visión tan humana, y también de este escritor como alguien que está haciendo algo que es bueno para él mismo, ¿no? No solo es, bueno, voy a ver yo como lector, solo la retórica, sino hay una preocupación humana por este hombre que escribe, está haciendo algo bueno para él como individuo, y a mí me interesa, ¿no? Es decir, en general se puede ver a los objetos de estudio como con cierta distancia o no, pero no nos interesa que les sirva de algo, sino yo como lector, como con su texto, y aquí hay una preocupación y un interés porque esto es algo bueno, es decir, que se haga esto, no parecería que cada quien tendríamos que escribir, no es autobiografía, porque es un proceso que nos permite conocernos. Y no sé, que los invito entonces a que en sus conclusiones. Realmente dedicamos después de la exposición a que haya una participación de cada uno con base en el texto y con base en lo que expusiste, claro, se generó alguna inquietud, ¿no? Entonces, Ana, si quieres empezar. Sí, sí vi el texto de uso oscilante, a decir unas cosas y después otras, pero de todo lo que me llamó la atención es que me parece que se va al extremo hacia el final, casi, pues no diré que niega, pero sí reduce muchísimo la importancia que tiene para el autobiógrafo que ciertos hechos de su vida, en verdad sí tienen coherencia, sí marcaron su devenir, sí lo llevaron a ser lo que es, y por eso está escribiendo. Por eso me saltó, porque llega un punto en que ya lo disminuye bastante, le resta importancia. Claro que el autobiógrafo puede establecer esa conexión de hechos importantes que lo llevaron a ser lo que es, y desde luego la ausencia del público que ya mencionó usted, porque pareciera que nada más escribe el autobiógrafo porque quiere justificarse, y jamás toca justificarse y establecer por qué lleva a ser lo que era, y jamás toca el punto de que está escribiendo para por lo menos alguien más que lo va a leer, ¿no? Eso era importante. Perdón que interrumpa, aquí sí me causa mucha perturbación. Ajá. No sé si no entendí, porque cita Montaigne, ¿no? Y si algo hace Montaigne es reconocer la presencia del lector. Lector, querido, te voy a confesar quién soy. O sea, el prólogo de Montaigne, estamos hablando del 400 y tantos, o a ver, sí, ¿no? 1580. Entonces, bueno, a mí es un poco lo que y ahorita que Ana dice esto, híjole, sí me perturba un poco. Pero el hecho de que Gustave no lo menciona. No lo menciona. El libro no anda en eso. O sea, que no diga, o sea, porque habla de esta cuestión del conocimiento. Pero sí habla de Montaigne. Sí, bueno, pero él no dice, bueno, y hay una cuestión del lector que, o sea, a quién, o sea, esa es la cuestión, o sea, no que la autobiografía no lo tenga, porque finalmente hay una intencionalidad, ¿no? Sobre todo los políticos, pero no lo toca, digamos, cuando está hablando de la escritura, habla de la significación como medio de conocimiento, como busca de, no, la recapitulación, la unidad, y nunca hay una noción, bueno, y también para el alguien que está, ¿no? Pero no estaría, bueno, no sé, ¿no? Sí me perturba un poco porque yo no sé, o sea, pienso que desde la creación de la imprenta, o sea, hay una noción de público, que tal vez Busdorf no lo explicite, no sé si sea porque suponga que desde la perspectiva que él lo está viendo,
el lector sabe que ese público existe. O sea, ahí sí me causa un poco de perturbación, ¿no? Porque si el autobiógrafo trata de construir una imagen de sí, no solo para recuperar su pasado, sino para decir quién es, hay esa intencionalidad, pero no se va a quedar solo consigo mismo, tiene la conciencia de que hay otro. No sé, a lo mejor estoy mal, me parece interesante lo que expones, pero sí me perturba mucho porque en mis diversas lecturas del texto, que lo he dado en clase, etcétera, nunca tuve conciencia de que no está explicitado, tal vez porque lo considero que es inherente. Desde el momento en que él dice Montaigne, no supongo que lo está citando sin haberlo leído. Y lo primero que llama la atención al abrir los ensayos de Montaigne es: lector, te voy a decir esto. Ya la palabra lector ya lleva implícito que hay alguien que me está leyendo. Claro, lo de Montaigne no es una autobiografía, pero pienso, ¿no? En las autobiografías posteriores. O sea, Rousseau tiene y él lo menciona, no dice que el lector Rousseau también sabe perfectamente que está escribiendo para Claro, o sea, todos saben. La verdad es que no sea, o sea, a mí me parece, es decir, es un medio de conocimiento de uno mismo, es una cuestión de hacer, sí, pero para alguien, y depende de quién alguien se está pensando. Es decir, Gandhi no está pensando, o por ejemplo Mandela, cuando escriben eso, no están pensando en un indio o en un sudafricano. Y eso hace que su medio de conocimiento de sí mismo tenga que dar mucho más datos que si fuera para... Y entonces cambia, porque el proceso de escribir, dependiendo del público, aunque digamos es el mismo proceso, es escrito de manera muy distinta pensando a qué le tengo que explicar. Y entonces cuando él habla de la manera en que Mandela, su jefe, su padre se convirtió en jefe del tribu, y describe, bueno, esto quiere decir, bueno, ¿por qué? Justamente por eso. Entonces yo creo que todos los textos autobiográficos tienen un lector en mente y dependiendo de eso cambia este proceso. Es decir, a la hora de estar haciendo, no estoy yo solito, estoy pensando, ¿a quién se lo voy a dar? ¿No? Para que entienda, ¿no? ¿A quién le estoy dirigiendo esto? ¿A quién estoy pensando que me va a leer? ¿No? Que me parece que aquí eso no entra ni cambia nada, este proceso que parece totalmente individual, que después, ¡puf!, salió el libro. Pues sí, pero depende para quién, ¿no? No sé. Bueno, ahí Yo creo que no es que se borre la idea del receptor, pero sí se enfoca más a la cuestión del autor, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, porque sí, por algunos momentos va sí, diciendo que... Yo creo que definitivamente, o sea, que no está explicitado, pero yo no creo que ya desde el Renacimiento no se tenga conciencia para quién se escribe. No, y desde antes, o sea, por ejemplo, la cuestión de los diarios personales, ¿no? Y todo eso que dices, aunque eran diarios y se esconden debajo de la cama, ni lector, porque es escritura, sino pues, para que lo escribas. Y también incluso con la imagen del espejo, en el momento que igual es oscilante en la metáfora, al decir que a partir del espejo el niño se reconoce a sí mismo y a los otros, y que bueno, el autobiógrafo en esta metáfora del espejo pues también podría considerarse que ya va implícito diferenciarse del yo con los otros, ¿no? Entonces quizás sí no lo expresa tan digamos como un apartado sobre la recepción o el lector, digamos, pero yo creo que sí está aquí presente, pero sí hace un énfasis especial en el autor, ¿no? Claro. Lo seguiré pensando. A mí también me parece con relación a esto que no es un tema que quiera abordar. Además estaba yo viendo la traducción de Loureiro de qué época es. Claro. El texto debe ser de los años 40. Exactamente. Entonces Eso es la muy estética importante. de la recepción apenas Todavía estaba no. surgiendo, Claro. los primeros. Entonces yo creo que no era un tema, no creo que, desde luego que la cuestión del receptor, de los lectores visto teóricamente, no es algo que inventaron los autores de la recepción, desde luego. Ya otros autores, desde Montaigne, ¿no?, tenían en cuenta, pero no se había tratado teóricamente. Entonces creo que quizá se deba a eso,
Ajá, que el texto de Gusdorf no, Sí, bueno, no lo aborde, pero yo creo que sí estoy de acuerdo con la interpretación de que al citar a Montaigne, que es un autor que tiene, lo primero que tiene en cuenta es el lector, es a quien va dirigido. El prólogo es mucho más que un accesorio del libro, ¿no? Sino que es muy importante en la cuestión, en el caso de Montaigne, ¿no? Y todos, ¿no? O sea, todos los que están Sí. pensando. Y dependiendo de Para eso, quienes sí, quienes ¿no? son, ¿no? Pues sí. Claro. Sí, no hablo de la categoría de lector en el sentido de la teoría de la recepción, tipo, yo siento que todo escritor a partir de que aparece la imprenta, pues tiene una conciencia de que va a ser leído a lo mejor por una cofradía o por un público determinado. O sea, no que esté mal lo que quise marcar, o sea, esa perturbación mía, porque hasta ahorita, bueno, me pongo a pensar en eso, ¿no? Hasta que tú lo traes, ¿no? Claro. Yo creo que está un poco implícito también porque, bueno, esta evolución que él hace de la humanidad y cómo la autobiografía llega, digamos, tardíamente, o sea, empieza desde el mito, ¿no? Claro. Y el mito también ya tiene sus receptores, o sea, solamente que es de una forma colectiva, ¿no? En generación tras generación. Entonces lo que hace Gusdorf al final es decir que la autobiografía hace lo mismo que el mito, que es como darle armas al hombre para vencer al tiempo o a la muerte, ¿no? Que es precisamente lo que hace la autobiografía, pero desde una individualidad. Entonces yo creo que cuando encuentra el sentido literario, ahí queda implícita como la función del lector, ¿no? O sea, a lo mejor no lo dice como tal, pero cuando ya alguien le encuentra todas las cuestiones literarias a una autobiografía o a un mito, que se pueden las dos, pues ya está como implícito que alguien lo lee con esas vistas, ¿no? A encontrarlo como algo literario y no solamente como una cuestión catártica, que sería lo que hace el psicoanálisis con el discurso. O sea, como que Gusdorf sí lo ve también, pero a lo mejor no dice explícitamente que haya un lector, ¿no? Pero sí está. Que lo vea, la cuestión es la ausencia de una mención explícita. Yo creo que sí, toda autobiografía y todo, digamos, empieza una autobiografía y siempre no hay una ver en la introducción y decir, a ver, voy a decir la verdad y voy a tener, ¿no? Es esta cuestión que siempre se está pensando, ¿no? Tal vez lo que no piense, bueno, o sea, sería complicado decirlo, es si un autobiógrafo se ponga a pensar en los mecanismos literarios, ¿no? Eso tal vez sí habría quien lo pueda hacer, pero ya sería como viendo al texto en particular. Porque como lo dice Gusdorf, sí inicia como una cuestión catártica, ¿no? O sea, como una necesidad que tiene esta individualidad de situarse en el tiempo y en el espacio, pero sí como para dejarlo, ¿no? Como para llegar a una especie de eternidad. Aunque es muy interno, ¿no? Es decir, lo que él ve bueno no es, porque aunque la persona intente como decir, aquí dejo esto, finalmente lo que a él le parece es este proceso tan interno, ¿no? De toma de conciencia, que es muy interesante. Sí, o sea, por eso a lo mejor no entra tanto en decir que hay como una habilidad literaria, ¿no? Una intencionalidad de que el texto tenga ciertos mecanismos literarios. Porque nada ni siquiera está literarios. mencionada en la escritura. O sea, cuando él habla de la escritura dice la cuestión de decir algo que es verdadero y después la significación, y se pasa de largo la idea de que el autor no tenga la idea de, bueno, ¿cómo lo voy a decir bonito, no? Sí, Claro. Pero hay un momento, bueno, y sería mi segunda participación que también hizo un poco de ruido, pero vamos a, no sé si podamos seguir. Roberto, ¿quieres? A mí me aparece una pregunta, no directamente con el texto, sino con su tema y la relación con el género, que es, desde el punto de vista histórico, cómo se podría observar o valorar una autobiografía que es, digamos, dictada, porque ahí hay dos elementos. Sí, eso es muy, como la de, por ejemplo, Dubček, ¿no? Y que Sí. incluso muere en un accidente antes de que salga imprenta, ¿no? Y entonces, pues, ¿como historiadora o como...? Sí, como historiadora. Porque ustedes son más expertos en texto que yo. No, como Y bueno, y solamente tendría que yo hacer un matiz respecto a lo que tú acabas de decir. El autobiógrafo puede o no tener esta conciencia de lo que tú llamas mecanismos literarios, que yo diría es la parte estrictamente estética, con este aliento de narración, donde hay todo, digamos, un discurso, una narratividad, pero yo me preguntaría, y también le pregunto a usted, hasta qué punto
la forma determina el texto, sus contenidos y su valoración desde el punto de vista histórico. Es decir, si usted está leyendo la autobiografía de un político frente a la de un literato. O sea, por ejemplo, hablando de Dubček, que fue, digamos, secretario del Partido Comunista en Checoslovaquia, ¿no? Y entonces escribe ya en los 90, cuando ya cayó, ¿no? Digamos, la Unión Soviética y estos regímenes ya no son comunistas, con un autor al que le abre las entrevistas, y según esto él lo está medio que redactando, y entonces hace una rememoración de eso, pero él incluso muere, y el capítulo final dice, bueno, yo no sabía que cuando termináramos de publicar esto él iba a estar muerto. Ahora, finalmente yo lo utilizo, ¿no? Porque ¿hasta cuándo puedes decir, bueno, cómo intervino y cómo escribió el entrevistador? Él quiere parecerse, digamos, de una manera, obviamente, porque está escrito en primera persona, y el otro se difumina y dice, yo no estoy aquí, yo solo lo que dijo. Nunca sabes, pero finalmente tampoco sabes cuando un individuo está escribiendo qué tanto, ¿no?, está intentando reconstruir y qué tanto está agregando otros elementos. Yo lo utilizo porque habla sobre la manera de ver una época. Además, cambia la manera de ver la época porque tiene un sentido, por ejemplo, la manera en que habla de la Unión Soviética, y que sí, claro, yo sabía que esto iba a suceder, ¿no? Y, bueno, pues secretario del Partido Comunista, ¿no? Y habla de ciertas cosas, es como una visión de una época, no puedes establecer una línea, ¿no? Pero, pues, le da un sentido, yo lo tomo como fuente, pero es eso, hasta dónde y hasta cuándo, y qué porcentaje es y qué tanto. Pero yo no soy muy de medir, no me importa tanto, ¿no? Habrá personas que... ¿no? Y la otra pregunta, ya quedó contestada. Bueno, de un literato, sí, decías. Sí, exactamente. Pues es lo mismo, lo que pasa es que en uno te da la apariencia, por ejemplo, vemos en mi clase la cuestión de Israel y Palestina, la cuestión de Israel, etc. Y entonces utilizo dos textos autobiográficos, uno de Amos Oz, que ustedes lo deben conocer, novelista, y otro de Darwitz, que es un poeta palestino. La de Amos Oz es, ¿no? Y es sumamente da datos y se regresa a la Segunda Guerra Mundial y va a Polonia, va a Lituania y explica a su familia de dónde viene. Es más, yo incluyo un mapa, un árbol genealógico, porque al final ya no sabemos si era abuelito, estamos hablando de la tía, y da muchísimos datos, ¿no? Y por el otro lado, Darwitz, no sabes, ¿no? Es pura sensación, pura emoción, una cosa que no sabes. Y está hablando de la pérdida de Palestina, de su familia, cómo salió huyendo, de que perdieron tierras, ¿no?, en el 48. Pero en el uno puedes establecer, ¿no? Y sin embargo los dos sirven, y los dos, digamos, los complementamos, discutimos cuál es la diferencia, pero transmiten algo. Es decir, en uno lo que pasa es que la pérdida de Palestina es emocional, no es racional, es como pero eso también es historia, ¿no? Será una autobiografía poética, pero me sirve para, digamos, representar un proceso histórico. Y la de Nosotros, bueno, te da muchos datos y muchas fechas y te hace sentir más seguro, más... Es un cuento justamente que racionaliza, que explica, da las causas, los efectos, y sin embargo son dos visiones que te pueden ayudar para explicar un proceso histórico. Me parece que las dos se usan. En ese sentido, usted está totalmente, digamos, a favor de la novela histórica como una explicación de la realidad, o de la ficción con muchos elementos históricos, porque estoy pensando en un ejemplo, en Sebald, que es... Pero todo texto es una explicación de la realidad, ¿no? Sea ficción o no ficción, es decir, no porque tenga, y la novela que no es histórica también es, y aunque sea fantástica, aunque hable del futuro y las naves intergalácticas, está explicando el presente, ¿no? Está explicando la manera de concebir el futuro, ¿no? Y entonces, yo creo que todo lo que se hace, ¿no? Texto, o sea, todo es una representación de la realidad, y no hay ninguna más cercana. O sea, yo no diría, los de historia nos sirven más para saber la realidad que una novela o que una poesía, no lo creo. Yo lo establezco, ¿no? Es distintas maneras de aproximarse y tocar la realidad que está en presente. Fernando. Bueno, pues yo en ese sentido creo que pues lo del poema, por ejemplo, es porque así como lo dice aquí, que no hay una gran novela que no sea una vida interior novelada, pues de la misma forma toda creación tiene algo de autobiográfico. Entonces creo que más bien
La autobiografía se ve definida por la intención y los juegos con la temporalidad que hay. Regresando a lo que estaban diciendo de que se enfoca mucho o de las técnicas literarias, que aquí sí menciona varias veces, o sea, por ejemplo hay una cita que dice: ficción e impostura, el valor artístico es real, más allá de los trucos de itinerario o de cronología, se da testimonio de una verdad, la verdad del hombre, imágenes de sí, del mundo, sueños del hombre, de genio, y que se realiza en lo real. Entonces creo que sí le está dando peso a la parte estética. Nayeli. Sí, de hecho yo también estaba pensando eso, que lo dice explícitamente, dice que la función literaria tiene más peso que la función histórica. Claro. A mí, bueno, ya este fue mi comentario personal. En la lectura me saltó algo de inmediato, que después cuando seguí leyendo se aclaró, que decía que el hecho de autobiografiarse era una involución de la conciencia. Yo cuando lo hice, como que involución, porque lo entendí como con la connotación negativa de involución, como de retroceso, porque ya seguí leyendo y vi que se refería al movimiento, y en ese sentido quedó mucho más claro el papel de la autobiografía como una herramienta, porque es igual que el espejo. Si yo, que a ustedes los puedo ver, no tengo la forma de estarme viendo a mí misma, entonces tengo que fabricarme algo que me permita conocerme, y es ahí donde viene la parte de la creación, de la autoficción, digamos, pues de autoconstruirme para conocerme, y por eso pondera más, pienso, la parte estética, porque claro, es una sí, yo creo que es lo que, o sea, finalmente lo que rescate, y ahí yo creo que uno percibe en él un lector gozoso, ¿no? Alguien que disfruta las comentarios. Por eso es lo que yo digo, que la cuestión es de los que buscan la verdad, ¿no? Es así como pues, minucios, y a quien le interesa, ¿no? Que se queden ahí estudiados, pero él, digamos, ensalza de esta manera, porque además es la que es menos distanciada como lector y emparenta más con su hermano, que es esta búsqueda como del placer y las formas estéticas y dejarse llevar, ¿no? Y es una lectura para él, digamos, superior a el que está buscando el datito, ¿no? Obviamente, pero digamos, y después de eso es y buscar las indicaciones, encontrar al otro ser humano que tiene clases de textos, ¿no? Que hizo el proceso de conocerse a sí mismo, ¿no? Sí. Pues yo querría empezar como rescatando la parte bien linda con que abriste tu charla, ¿no? Como el sentido humano de gusto para retratarse a sí mismo en el texto, y como para explorar también no sé si los muchos matices que componen el hecho de trabajar una autobiografía, de leer una autobiografía o de hacer una, ¿no? Y entonces estaba pensando, para no ser muy chavitos, ¿no?, que hay un cuento muy bonito de un autor cubano que se llama Alberto Rodríguez Tosca, que se llama Mi reino fue una pregunta, ¿no? Es un muchacho que llega a el chico llega a un puesto en el que un sujeto está vendiendo respuestas. Si la gente va, paga, expresa su pregunta y el sujeto le responde. Entonces el muchacho le empieza a decir: es que yo creo que tú tendrías que vendernos las preguntas, porque las respuestas en todo caso son algo que ya está construido como con un sentido duro, y las preguntas nos dejan pensar en clave de posibilidad y por lo tanto seguir viviendo. Entonces tiene una especie de agarrón muy severo y demás, ¿no? Grosso modo, eso es como la historia. Entonces lo que me hace relacionar ese cuento en particular con la motivación acá del texto de Gusto, de pensar en el rasgo humano que permea reflexionar sobre uno mismo, es que me dio la sensación que todas estas preguntas sobre si ponderar más el proceso estético o la herramienta como historiográfica para ver una autobiografía, en el autor tienen una motivación fundamentalmente humana, pero vivida, en un sentido como de que la vida vale la pena ser vivida, y también reflexionar sobre ti mismo es una forma de poner tu propio mecanismo vital a respirar. Entonces, como que en ese sentido me parece que hasta la misma forma en que está construido su texto es profundamente estético, así como que sí se toma el tiempo de hacer rítmicamente algunas cavilaciones, y parece que va a abrir una diversión muy grande, pero
regresa y el cierre del texto. Perdón, voy a decir la ultimísima parte. El creador lucha contra su sombra con la única seguridad de que jamás la podrá apresar. Pues me atrevo a decir que es también como una construcción incluso poética de la construcción misma de la vida, ¿no? Y a mí me gustó del texto eso, que el ver a las autobiografías como algo que merecen ser estudiadas, de fondo también una pregunta sobre el porqué de la literatura en relación con otras disciplinas y con otras esferas vitales así muy tranquilas. Entonces, quizá como pregunta más de curiosidad, porque también el fundamento de la autobiografía es la curiosidad. Un poco el chisme, así hacia el otro. Totalmente. Sí, además respaldado por un tipo de anonimato académico así muy lindo, porque puedes leer sin estar como tan evidenciado de que estás de verdad queriendo entrar en la cabeza del otro. Pero te querría preguntar como qué implica para ti desde el hecho de estar quizá en alguna frontera disciplinaria, de trabajar como con la historia, pero también con la literatura y conciliar esto sin que sea mayormente problemático. Podría parecer que sí, pero en el fondo son como disciplinas que conviven mucho. ¿Qué implica para ti trabajar autobiografía en ese sentido? Pues mira, lo trabajo por un lado, digamos, para mí, pero por el lado, uno de los puntos que a mí me interesa mucho es con los alumnos de historia en las clases, porque esta cuestión, por ejemplo, que tienen, que por suerte se va diluyendo, pero sobre la objetividad, ¿no? Y entonces que les da mucho miedo, ¿no? Esto porque está diciendo yo fui y sentí, ¡ay! ¿No? Y no hay notas al pie de página, y entonces sienten un vértigo espantoso, ¿no? Y no hay nada que diga, no, pero realmente si pasó o no pasó, y que les diga, no importa. ¿No? O sea, ¿qué te dice que está pasando? ¿Qué visión te da sobre ese pasado? Entonces, a mí lo que me gusta de la autobiografía, además también todos saben, hay muchos que después de eso me los encuentro años después, ¡ay, sigo leyendo autobiografías! ¿No? Y porque se dan cuenta que les gusta, pero también hay una cuestión de esta historia que a pesar de todo siempre quiere poner como una distancia. Y a mí me parece que lo que hay que hacer, digamos, yo me siento también la cuestión humana, como profesora a mí lo que me interesa es la cuestión humana, por eso que digo no soy sabia, no nada, pero me interesa la cuestión del aprendizaje humano. Y a mí lo que me interesa es que cuando leen, sienten el dolor de la guerra civil, no es decir, una vez que cerré el libro, porque si no esto es, no, eso es lo que yo quiero, es decir, no vamos a ver la guerra civil entonces, o la Segunda Guerra Mundial, sino yo busco que también las emociones tienen que ser incluidos en los textos como historiadores, que los textos fríos que parecen que son verdad, en realidad son engaños, y que yo creo que uno tiene derecho como historiador, y que debería de ser así, plantarse como ser humano y decirme yo qué siento ante esto, no solo qué pienso, si estoy del lado de la izquierda o a la derecha, sino bueno, qué siento, qué me hace sentir, y que eso no hay que esconderlo, ¿no? Y entonces me parece que la autobiografía permite, ¿no? Porque de repente puedes ver la Segunda Guerra Mundial, o puedes ver la cuestión de términos muy racionales, muy fríos, sí, claro, es que ellos y los antecedentes, y yo también con la autobiografía lo que quiero jalar es, bueno, la experiencia humana en todo evento histórico, y que eso nunca debería de perderse. Y además esta cuestión de, hay muchos que intentan poner jerarquías, bueno, pero entonces esto no nos sirve porque, bueno, es muy bonito, dicen, ¿no? Qué padre, pero es muy subjetivo, tendríamos que buscar las otras fuentes. No, eso es una fuente, o sea, ok, si tú quieres y vas y ves, ¿no?, números en alguna otra parte, pero esto también es historia, y la experiencia humana no debería de perderse, que ellos no deberían de sentir miedo. Y también la cuestión de leer un texto autobiográfico y hacer un ensayo sin asideros históricos, porque muchas veces dicen, bueno, pero tengo que poner los antecedentes, o compararlo con qué dicen los historiadores. No. Lee el texto, qué dices, qué sientes sobre eso, cómo está la narración, o sea, ¿no? Es decir, y entonces, en términos de profesora, me parece que eso es lo que me interesa. Y en términos míos, bueno, me interesan todos los textos así, ¿no? Que son subjetivos, ¿no? Me gustan la literatura de viajes, me gustan los diarios, y es, yo creo, por esta cuestión de manera de ser, porque además es eso, todos cuando estamos dando clase o intervenimos, todo viene de sus propias experiencias, de su propio pasado, y nos estamos, ¿no? Y te ves de alguna manera, y lo deseable sería dejarnos ver más, no escondernos. Y a mí me gustan los textos así porque, digamos, trato como de irme por ese lado, ¿no? De decir, bueno, de qué manera percibo lo que se está escribiendo, lo puedo relacionar con historia, pero también me puedo perder en el lenguaje. A mí me gusta escribir
Y entonces creo que, como parece que estoy realizando algo subjetivo, puedo escribir de manera muy subjetiva. Y me protejo de escribir. Entonces, eso sí. Bueno, a mí algo que me gustó mucho de este texto fue justamente como retomar este problema de la verdad y decir, no importa, ¿no? O sea, finalmente lo importante en un texto autobiográfico y en un texto en general es como la percepción psíquica que el escritor tiene sobre sí mismo, puesto que eso constituye su propia verdad, ¿no? Independientemente de si tiene una correlación exacta con los hechos acontecidos, esa es la forma en la que él vivió y por lo tanto esa forma parte de la sinceridad que este autor está expresando, ¿no? Me gusta mucho también que hace esta diferencia entre el diario y la autobiografía y entonces dice por un lado, bueno, el diario va a plasmar como el día a día y por lo tanto no es como algo acabado, ¿no? Ni tiene esa como jerarquización de los eventos, todo pasa igual. Y la autobiografía, aunque en un principio me parece que lo toma como un sentido más completo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo puedes ver como desde fuera, con un tiempo, organizar los eventos y decir qué fue importante y qué no fue importante. Al final dice, bueno, finalmente la autobiografía tampoco es como algo cerrado, ¿no? Es algo que se escribe en ese momento y como vimos aquí, va a modificar ese presente y después, por consiguiente, va a modificar el futuro, ¿no? Es decir, tampoco es una obra terminada, que eso también me parece muy interesante. Ahora, algo que a mí me creó como un poco de conflicto, no sé cuál haya sido su lectura, pero cuando dice que todo texto, en realidad todo texto literario tiene algo de autobiografía, ¿no? Por un lado tenemos las confesiones y este examen de conciencia, digamos, prototípico de la autobiografía, y por otro lado dice, toda obra literaria tiene algo de autobiografía. Entonces, yo no sé si no alcancé a hacer como la distinción, pero a mí no me quedó muy claro cuál es el límite que marca. Es una muy buena pregunta. Creo que sí es verdad, ¿no? O sea, cualquier texto literario tiene algo del autor, pero es que él sí lo dice muy tajantemente, como en la frase que dice, para poder leer En busca del tiempo perdido hay que reconocer en el texto la biografía de Proust, y eso no necesariamente, ¿no? O sea, se puede, pero no tienes que conocer la vida de Proust, o sea, si no la conoces, no, entonces no puedes leer En busca del tiempo perdido, pues no. Yo creo que sí puedes. Sí, esa inquietud tuya, bueno, también la comparto, ¿no? Es evidente que hay una huella autobiográfica, pienso yo, en los textos de ficción, pero no necesariamente tienen que ser autobiográficos, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí es a veces en ciertos juicios muy tajante, ¿no? Y aquí es donde viene donde uno tiene como lector que tratar de dialogar con el texto y de fijar también su propia postura, ¿no? Porque no porque lo haya dicho Gusdorf, uno como lector de este texto, pues va a someterse, ¿no? A todas estas postulaciones que a veces sí son rotundas, ¿no? Yo haría una contextualización a partir del comentario de Carlos, es cierto, o sea, el que Loureiro haya dispuesto, y de verdad yo no te agradezco mucho esta introducción al texto como otra exposición, porque es otra lectura y que nos va a enriquecer a todos, ¿no? O sea, el hecho de que tú me hayas hecho ver ciertas cosas que para mí estaban implícitas, pues también me lleva a reflexionar, a ver cómo leí, ¿sí? Pero me parece muy importante situar el texto en un contexto. Cuando Gusdorf escribe este texto, ya están, y bueno, seguramente tú conoces los estudios de Dilthey a principios de siglo, sí hay ya toda una polémica en torno a la autobiografía. Todavía no aparecen los textos teóricos que van a enfocar o van a dirigir el estudio de la autobiografía por otros senderos. Todavía no aparece ni el texto de Lejeune, que es un texto fundador con todo lo polémico que pueda ser, ¿no? Y todo lo que vendrá después. Entonces, a mí me parece muy importante que él empiece diciendo, la autobiografía es un género literario, ¿no? O sea, así empieza el texto y más adelante dice, aunque a los filósofos les cueste trabajo aceptar, es un género. O sea, ¿qué hay
en este momento en que él escribe toda esta disertación, o sea, ¿por qué él hace esas afirmaciones rotundas? Bueno, porque yo creo que empieza a discutirse el estatuto literario de la autobiografía, ¿no? Es cierto, ¿no? Hay un recorrido histórico y yo comparto con Valentina lo que te decía. ¿Por qué amo este texto? Porque ante todo lo que emerge es lo humano para mí, ¿no? Es decir, este ser de la autobiografía que trata de dejar conciencia de su paso por el mundo, sea una gran figura, sea una figura menor, tratar de verme a mí mismo a través, porque finalmente la escritura es una especie de, también de espejo, ¿sí? Entonces, me conmueve profundamente con lo que iniciaste tu exposición, ¿no? Yo debo de ser honesta y decir que no sabía en qué circunstancia personal Gusdorf había vivido. Y ahora me quedan mucho más claras algunas cosas, ¿no? Esta insistencia. Otra cosa que yo no sé si leí mal, yo creo que al concebir la autobiografía como un género literario, hay partes donde él, porque a mí me hizo evocar a Starobinsky, el estilo de la autobiografía. O sea, desde el momento en que Gusdorf habla del estilo, ya está concibiendo el texto autobiográfico como un texto estético, ¿sí? O sea, el estilo, bueno, y a mí me mandó precisamente, es que no sé si es Starobinsky o Dubrovsky, el que hace precisamente todo el análisis estilístico de las confesiones de Gusdorf. Creo que es Dubrovsky. Ay, ¿quién es el de la autoficción? Es que ahí me genera, es Starobinsky. Entonces Dubrovsky, que tiene un texto hermosísimo, que yo lo conocí gracias a Luz Aurora Pimentel, precisamente sobre el estilo de la autobiografía. Porque ¿qué está en la discusión con otras disciplinas? Si realmente la autobiografía es un género literario. Entonces a mí me llama la atención que Gusdorf, lo primero que hace, la autobiografía es un género literario. Como decir, les guste o no, a X, Y o Z disciplina, yo desde mi postura estoy concibiéndola como un género. Y de alguna manera trata también de mostrarnos por los ejemplos a los que recurre, ¿no? O sea, no es gratuito que cite a Gide, a Montaigne, ¿sí? O sea, sus ejemplos son fundamentalmente literarios e históricos, que eso también me gustó mucho, ¿no? Cómo él hace una imbricación entre lo histórico y lo literario, ¿sí? Porque a final de cuentas, la autobiografía es un testimonio también de la historia, no solo de la historia personal. Claro. Tú misma lo decías, bueno, escogí a Amos Oz, ¿no? Para ver esto y escogí a este poeta. Bueno, son literatos, tal vez uno esté más cerca de la frontera de la historia y el otro más de la literatura, pero ambos son escritores, ¿no? Entonces creo que la historia sirve a la literatura y la literatura sirve a la historia. No sé qué pienses tú de un comentario que yo incluso he oído de los historiadores, ¿no? Que determinados periodos de la historia de México, ya hablo del que mejor me sé, como es el caso de los bandidos de Río Frío, son mucho más ricos para el historiador del 19 que ciertas fuentes históricas. No sé tú qué puedas decir de esto, ¿no? Y comparto todo tu... Bueno, aquí están, creo que todos han sido mis alumnos, ¿verdad? Comparto esta postura tuya. A mí me gusta enseñar literatura porque es un testimonio de la vida de los otros y de la nuestra. O sea, que si el dato, no el dato, no. ¿Cómo te encuentras tú frente a ese texto? ¿Qué te dice? O sea, los textos literarios nos marcan independientemente por la forma, bueno, es a lo que yo aspiro, porque dejan huella en nosotros. Y te ves, ¿no? Porque también por eso es como espejo, te funciona, ¿no? Y ciertas cosas que has vivido resuenan y de repente
alguien nos dice en un personaje, ¿no? Dices eso. No, eso es lo que yo siento. Exactamente, ¿no? Entonces, esta experiencia humana para mí es muy valiosa en el texto de Gulsdorf, ¿no? Independientemente de que sí pueda haber ciertos deslices. Y de veras yo te agradezco profundamente el cuadro, porque con base en tu cuadro voy a hacer no sé qué número de lectura de Gulsdorf. O sea, me pone a pensar cosas, ¿no? Pero también, bueno, como yo siempre digo, y creo que es tu postura, hay que dialogar con los textos. No porque sea Gulsdorf, pues todo me lo voy a creer o todo lo voy a aceptar. O sea, él está hablando también desde una postura y de una perspectiva, ¿no? ¿Alguien más? ¿Otra? Sí, Carlos. Bueno, yo tengo algunos comentarios, trataré de ser breve. Sí, tenemos tiempo, si no lo permite. Hasta las bueno, 12. Ahora escuchando varias de las participaciones y la exposición que muy amablemente nos dio la doctora, bueno, yo tengo, en un principio, yo pensé, bueno, para empezar estoy de acuerdo con Valentina, con la idea, y con la doctora, con la idea de que a mí a pesar de que tenga el paratexto de estudio, a mí me parece que es un ensayo literario. Creo que tiene mucho de ensayo literario, digo, también es un estudio, pero porque precisamente es un texto que me parece muy amplio en muchos sentidos, porque logra, o sea, la cantidad de cosas que se pueden desglosar como lo hizo la maestra, ¿no? La cantidad de las cosas que se pueden desglosar, lo que dice, a mí hasta ahora que escuché la exposición, me parecía que era un texto impresionante, pero me parecía que había hablado de menos cosas de las que habla, porque realmente son muchos los conceptos desde el punto de vista de la filosofía, de la historia, de la psicología, de la literatura. Entonces es muy amplio y sin embargo me parece que está sintetizado en este texto. Ahora, yo estoy de acuerdo desde luego que bueno, tiene afirmaciones algunas veces un tanto categóricas, pero tengo también yo tuve la impresión cuando leí el texto de que a pesar de que se titula Condiciones y límites de la autobiografía, yo creo que más bien las pone como características. A mí no me parece que sea tan rotundo. Es rotundo en algunos juicios, pero no me parece que sea tan rotundo en dar estas son las características que definen a una autobiografía y punto. Yo en mi lectura yo creo que no es tan categórico en ese sentido. En otros muchos puede ser que sí, ¿no? Ahí creo que no lo es tanto, porque creo que el texto es abierto. Ahora, a mí una de las cosas que más me llama la atención es, yo hago una relación, porque efectivamente él empieza con una afirmación categórica, no solo es un género literario, sino le agrega un adverbio, ¿no? Firmemente establecido, ¿no? O sea, firmemente establecido la autobiografía. Esta idea que mencionó la maestra cuando empezó su exposición, de que tenía una conciencia plena Gulsdorf, de que estaba hablando de algo que ya está ahí, yo lo relacioné inmediatamente con las reflexiones teóricas a principios del siglo XX del ensayo, cuando autores como Lukács, como Benjamin, como Adorno hablan sus primeros textos donde reflexionan sobre el ensayo. Me parece que hacen una cosa muy parecida a la que hace aquí Gulsdorf, dicen, bueno, yo voy a hablar de algo que ahí está, que tiene mucho tiempo, y sin embargo que tratan de que problematizan, sistematizan, ¿no? Y creo que ahí hay un vínculo estrecho me recordó mucho, ¿no? Las reflexiones teóricas sobre ensayo son anteriores a las de autobiografía, pero realmente no tanto. O sea, también las reflexiones teóricas sobre ensayo son apenas del siglo XX, ¿no? A pesar de que el ensayo, bueno, de nuevo Montaigne, ¿no? Ahí está. Entonces, creo que además son géneros, si los vemos desde el punto de vista de Gulsdorf, son géneros pues que están muy cercanos, ¿no? Ambos son géneros literarios,
y tienen de alguna manera es uno de las cosas que hemos hablado aquí en el seminario, ¿no? Pertenece a una de estas literaturas del yo. También el ensayo es yo hablando de algo, ¿no? La autobiografía es yo hablo de mí mismo, y el ensayo es hablo de algo que me interesa, digo de manera muy grosso modo, ¿no? Pero eso es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Estas dos perspectivas, estas dos cosas. Sí, Fernando. A mí me gustó mucho y abre con la imagen de Aquiles y la tortuga, pero para hablar justo de la problemática del concepto de autobiografía. Y yo creo que a la hora de hablar de los juegos con el tiempo y de ese diálogo que se hace, pues nuevamente podríamos acudir a la imagen de la paradoja de Zenón, porque hay como una imposibilidad de aprender la vida de la misma forma que de contener el tiempo. Entonces el acto de la escritura modifica y el diálogo se vuelve como inalcanzable o bueno, infinito, porque en el momento, o sea, la voz del pasado ya no coincide con los oídos de quien está narrando, y la distancia y la reinterpretación vuelve imposible alcanzar una imagen definitiva y fija. O sea, pues así como los retratos de Rembrandt, que el que lo está viendo siempre va a ser ya, va a tener una distancia con los demás. Sí, lo que tú misma decías, ¿no? La Leonor que es ahora, ya no fue la que fue hace 20 años, ¿no? Ni la que será dentro de muchos años. ¿No? ¿Alguien más? No, yo creo que lo mismo, así que contarme un poco sobre el habla de lo que dijo Carlos, así de hablar de las condiciones y de los límites de la autobiografía como características. Yo sentí en algún punto, y quizás también por eso me divirtió, me cayó bien como la voz de Gustave mientras leía, que me parecía hasta un poco irónico, no salvaje. Hablar de sí, o sea, era una ironía un poco conciliadora. Que hablar de condiciones y de límites en todo caso también implicaba hablar como de los alcances del género, así ya asumiéndolo como un género. Entonces, y también con la paradoja de Zenón, por ejemplo, así rápido, vivo con una amiga que es física, ¿no? Entonces un día me estaba diciendo que, salvo investigaciones muy recientes, no puedes observar un átomo sin detenerlo. Entonces que para el hecho de observarlo tienes que detenerlo y modificar su estado normal de movimiento para tratar de describir en qué situación está y después seguir. Y entonces empezamos a platicar las dos que un poco con la vida en retrospectiva pasa lo mismo, no puedes como observar hacia atrás sin modificar los hechos, o al menos el ordenamiento que le das estética o historiográfica, según sea el caso, a los hechos, ¿no? Y que quizá con el mecanismo literario, en plan de esta lógica, la autobiografía ya asumida como género literario también creo. Es lindo pensar que se puede discutir eso, pero pues que la asunción misma del género como tal y de la observación que implica la autobiografía es eso, así detenerse también en el tiempo y pensar que uno tiene injerencia hacia atrás y hacia adelante en la vida misma y en la forma de observar. De hecho se llama eso el principio de incertidumbre, ¿no? De Heisenberg. Sí. Que pues es lo con lo que inició usted, la incertidumbre, ¿no? Sí, bueno, igual yo porque soy más cuadrada, pero el texto de Gustave, si bien es cierto que está toda esta parte humana y toda esta parte ensayística, a mí por momentos me pareció muy suelto, ¿no? Bueno, después de haber leído el pacto autobiográfico de Philippe Lejeune con las personas, los sujetos y después seguramente con los actos de habla que veremos, me pareció muy suelto. Y me queda claro, sí, la cuestión de las condiciones de la autobiografía, en el sentido de que, como mencionaba la profesora, la maestra, se dan en determinados contextos, ¿no? Culturales, ¿no? Y esas son las condiciones en las que se ha ido desarrollando, o cómo se ha ido desarrollando la autobiografía. Y en la cuestión de límites me parece que realmente es como lo opuesto, ¿no? Él no plantea propiamente límites, ¿no? Y creo que sí es bastante laxo ya el momento de hablar, como ya lo comentaba Hugo, ¿no? O, no recuerdo si Fernanda, la cuestión de que, bueno, finalmente toda obra tiene elementos autobiográficos, ¿no? Entonces,
bueno, digamos que es en cuanto a la recepción que tuve yo de la lectura y de los textos que hemos visto, sí me pareció como muy abierto y poco asequible en el sentido de esto, ¿no? Y también un poco confuso en el sentido de que muchas veces plantea al autobiógrafo como historiador, pero otras veces menciona que si lleva a cabo una labor de historiador, otras veces como que dice a los historiadores precisamente que no se confíen tanto de estas condiciones de los historiadores, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la verdad, la objetividad, del documento, ¿no? Entonces ahí también me genera un poco de ruido, porque, bueno, al menos, bueno, yo estudio literatura, pero siempre me ha llamado mucho la atención la cuestión de historia, ¿no? Y la búsqueda del documento. Me gusta mucho el trabajo en archivo, ¿no? Entonces yo, si encuentro el documento, digo, ya tengo esta parte donde digo, esto sí pasó, ¿no? Entonces me saltó una duda, incluso con respecto al trabajo que estamos haciendo al levantar la base, ¿no? Esta cuestión de la autobiografía como género literario, ¿no? En el sentido de que y que tiene que ver un poco con la cuestión del estilo, es decir, si la forma en que está escrita repercute en la forma en que se lee una autobiografía, porque obviamente no es lo mismo la autobiografía de un escritor que la autobiografía, por ejemplo, de un personaje político, ¿no? Entonces, obviamente se lee distinto, y esto, bueno, ya la profesora nos ha hecho hincapié en que el proyecto se centra en la autobiografía de escritores, ¿no? Pero igual hay políticos que tienen buena pluma y vamos a encontrar ciertos mecanismos literarios, ¿no? Entonces ahí, digamos, ¿cómo podríamos resolver esas cuestiones, ¿no? Pues la respuesta la tengo que dar yo. Yo me defiendo con los textos literarios, es decir, teóricos y de toda esta gente, ¿no? Todos los ejemplos que hemos leído en los textos que hemos visto en el seminario, salvo Leyen, que en una primera etapa él va sobre todo a los textos literarios, ¿no? Y después dice, bueno, pues yo voy a hacer una rectificación, y si me interesan las historias de vida colectiva, voy a levantar testimonios orales grabando en los poblados franceses. Pero definitivamente yo circunscribo lo autobiográfico a la literatura, o sea, porque ese es mi horizonte, porque esa es mi formación, porque los textos en los que yo enmarco la escritura autobiográfica son esos, ¿verdad? Porque si no, pues yo no dudo que haya políticos que tengan buena pluma, pero yo circunscribo lo autobiográfico históricamente, pues a lo literario, ¿no? Porque si no, bueno, pues sería un universo inconmensurable, ¿no? No sé. Yo creo que Gusdorf tiene una respuesta posible a tu pregunta. Mira, aquí dice: la dificultad es insuperable. Ningún artificio de presentación, aunque se ve ayudado por la genialidad, puede impedir al narrador saber siempre la continuación de la historia que cuenta, es decir, partir de alguna manera del problema resuelto. Y luego ya cambia, ¿no? Dice: la ilusión comienza por otra parte en el momento en que la narración le da sentido al acontecimiento, el cual mientras ocurrió tal vez tenía muchos o tal vez ninguno. Esta postulación del sentido determina los hechos que se eligen, los detalles que se resaltan o se descartan, de acuerdo con la exigencia de la inteligibilidad preconcebida. Los olvidos, las lagunas y las deformaciones de la memoria se originan ahí. No son la consecuencia de una necesidad puramente material resultado del azar, por el contrario provienen de una opción del escritor que recuerda y quiere hacer prevalecer determinada versión revisada y corregida de su pasado, de su realidad personal. O sea que a lo mejor el estilo, por muy bueno que sea, si solo pone los acontecimientos y esta reflexión no lleva como pues a esta cuestión que sí tenemos en lo literario, no es un texto político o un texto histórico, no tienen como esta parte de la reflexión. Yo creo que ahí es donde a lo mejor sí podríamos tomar en cuenta un texto político que llega a este punto, ¿no? Pero para eso habría que revisarlo. Pero no podemos revisar todas las autobiografías que existen. Entonces nos vamos a las que seguramente tendrán este punto. O bueno, eso es lo que yo creo que sí, y yo estamos un poco haciendo. A lo que iba, y bueno, era un poco retomando la pregunta que hace el maestro Roberto, en el sentido de que si la forma en que está escrita la autobiografía repercute en la forma en que se
se lee, por ejemplo, por los historiadores o por los literatos, ¿no? Es decir, quizás una autobiografía con más, no sé cómo decirlo, más recursos literarios puede parecer menos confiable a un historiador que una autobiografía, por ejemplo, que sí tiene esta relación, digamos, de hechos como más, como usted ya lo comentaba con los dos tipos de autobiografía que trabajan. Lo que pasa es que los políticos lo autojustificatorio, ¿no? O sea, Margaret Thatcher, Yeltsin, Lech Walesa, y lo que sucede entonces es, en general, la relación como lector es que te caen mal. O sea, es la primera lectura, ¿no? O chequen mismo, ¿no? Y digamos, hay niveles de escritura, ¿no? Hay unas que son mucho más burdas, ¿no? Y en muchos casos te sientes que hay una intención más clara de ser manipulado, porque finalmente el otro quiere también que sientas algo, pero es mucho más notorio el yo y seguir esto, y entonces esto, y yo, y el yo se relaciona con ese yo político que... Inherentemente hay una reflexión sobre el yo, sobre el mundo, o sea, la reflexión está pegada, ¿no? Es junto con pegada en la biografía, no puedes estar hablando sin reflexionar sobre lo que eres y el mundo, pero sí es mucho más duro, y lo literario es, ¿no? Es como, fluyes más como lector, te dejas llevar, puedes sentir, ¿no? Y te está llevando por otro lado, igual te llevan, ¿no? Pero yo creo que es menos notorio y perceptible esta cuestión, porque no hay una necesidad, porque primero tú no conoces, bueno, que tú conozcas de un escritor algo de su vida pública, ¿no? Y acá te dice, bueno, ¿te acuerdas de eso? Bueno, pues yo en realidad yo había decidido y yo, ¿no? Y entonces es como, es más obvio que hay una cuestión autojustificatoria, celebratoria, de propaganda, y eso es más. Sí, bueno, es un tema que ha salido muchísimo, ¿no? Yo no tengo una respuesta fuera del mundo que conozco, ¿no? Para mí la autobiografía está inscrita en un contexto literario, ¿verdad? Porque son las que conozco y las que me he propuesto trabajar, porque no sé, a lo mejor me ha asomado por una curiosidad maligna, ¿no? Una tentación del pecado. No, a ver si López Portillo dice sobre su relación con con esta, ¿cómo se llama? Sasha, o la otra, la que fue compañera de Rosa Luz Alegría. Pero no estoy, o sea, lo que tú acabas de decir me parece como una categoría de todas estas autobiografías de la autojustificación, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues yo ya sí es importante conocer, ¿no? Creo que ese tipo de autobiografías, porque entonces uno puede ver la diferencia entre lo que es una autobiografía que está dentro de una, digamos, de un contexto cultural, es una construcción cultural, ¿verdad? Entonces ya cualquier sujeto dice, voy a hacer mi autobiografía, sobre todo los políticos, y bueno, hay que conocerlas, pero yo prefiero seguir leyendo estas autobiografías que me dirán más, ¿verdad? Que lo que me puede decir López Portillo o Sasha Montenegro, como les decía el otro día, que a un amigo le tocó la penosa por lana, ¿no? Hacer la biografía de Ané, a la que respondió luego José José, o sea, es el cotilleo, es el chisme, ¿no? Perdón, yo prefiero, a lo mejor soy muy cuadrada, ¿verdad? Yo prefiero lo que he aprendido, por lo que me dicen, pues, los manuales de literatura, los textos teóricos, ¿verdad? A lo mejor es un defecto, pero como les digo también a mis alumnos, a ver, cuando me dicen, es que la novela de folletín es como las telenovelas. ¿Perdón? Yo no comparo a Paino ni a Riva Palacio con una novela, una telenovela del Canal 2. Aunque la estructura pueda ser semejante, ¿no? Perdón, o sea, no va por ahí, pero qué bueno, o sea, vean las telenovelas para que se den cuenta, entonces, cuál es la diferencia con una novela de folletín, que puede tener una estructura semejante, sí, dejar al lector o al espectador en suspenso, y ahora voy a ver el siguiente capítulo, pero perdón, Paino nunca está planteando la... Entonces desde Cervantes, ¿no? ¿No?
Sí. Y yo creo que un poco es la opinión también de Wulfdorf, ¿no? Porque cuando empieza y dice con una ironía espléndida, muchos grandes hombres, e incluso muchos hombres no tan grandes, y se refiere a los políticos, ¿no? Jefes de Estado, jefes militares. Claro. Por ahí circunscribe inmediatamente su concepto de autobiografía a la literatura, ¿no? Y por eso Pues menciona yo esto, la ¿no? defino, ¿no? Espero que en este seminario quede claro eso que he estado subrayando, no con tantos elementos, ¿verdad? Pero mi noción de autobiografía viene de estos textos, de los textos, de las autobiografías que he leído. Es que yo creo que sí es necesario decirlo, ¿no? Porque la palabra, el concepto de autobiografía es algo que alguien conoce por las autobiografías de cantantes y de gente del espectáculo, de la política. Entonces es como la palabra novela, ¿no? Yo me he encontrado que, bueno, cuando uno habla con una persona que está fuera del ámbito de aquí, de la facultad, de la gente que estudia letras, la primera acepción que tienen de novela no es de un libro, es de una telenovela, ¿no? Y bueno, a muchos aquí a lo mejor nos puede parecer, a mí me parece, pues, chocante. Es algo más fuerte. Y otras cosas, o sea, la palabra autobiografía y la autobiografía está en el se mismo, inscribe en muchos contextos, porque ¿qué otra palabra hay para nombrar la propia vida? Si voy a escribir sobre mi propia vida, pues lo más fácil es si voy a escribir una autobiografía, porque es una palabra que ha circulado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es necesario hablar de lo que entendemos, al menos lo que entendemos aquí, ¿no? Por autobiografía, porque si no, sí hay algún problema. Poner límites y condiciones. No, hay una cosa que dijiste que me gustó mucho. Wulfsdorf está hablando desde una experiencia. O sea, una experiencia de lector de autobiografía. Porque si no, ¿cómo le va a poner condiciones y límites al autobiográfico, verdad? Si no tiene, digamos, ese espectro de lectura para poder decir tal o cual cosa, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Los que están aquí están hablando desde un conocimiento sobre el género autobiográfico, ¿no? Y sobre una postura también. Si yo hubiera querido, Dulce, porque esa era mi intención, lamentablemente no dependió de mí haber empezado en este orden. Porque siento que la disposición que hace Loureiro tiene también toda una intención. O sea, no fue decir recopilo los textos y los junto y así. Este es el primer texto. Pero no voy a decir de los problemas que hubo para asignártelo a ti, porque ya sería entrar en cosas que no vienen a cuento, ¿no? Sí, los textos que vienen, por eso decidí que el siguiente, tal y como viene aquí, sea el de Olmi, porque ya está la postura filosófica y toda una serie de cuestiones que de alguna manera recogen parte de las cuestiones que hemos visto. Lamentablemente en este caso no fue posible, porque yo tampoco le puedo imponer a un expositor, oye, tienes que venir tal día. Yo agradezco mucho que ustedes nos vengan a exponer estos textos, porque tienen 1000 ocupaciones, y si además de eso le voy a decir, es que tienes que venir tal día, no, perdón. ¿No? Muchas gracias. No, gracias. Dime cómo quieres que hagan tu constancia, ya las para darte, ¿te gusta que te pongan el grado o nada más tu nombre?